Permíteme presentarte formalmente. José Luis Lapuente es el director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Bienvenido, gracias por tu tiempo. Vamos a comenzar a hablar. Quisiera lo máximo aprovechar el tiempo suyo para hablar de cosas que son más allá del tempranillo, más allá de otras cosas más obvias que todo el mundo conoce por ser la denominación de origen calificada Rioja la más reconocida a nivel mundial. Entonces sí me gustaría que nos contara un poco, empezando por la historia, cuáles han sido los puntos claves de Rioja para convertirse en esta denominación tan reconocida a nivel mundial. Es una buena pregunta y voy a intentar además ser sintético, pero siempre ponemos el acento en que somos una región muy pequeña, hablamos de poco más de 300.000 habitantes y muy dependiente del vino. El vino representa para nosotros, hablamos del vino, hablamos de la uva, hablamos de todo lo que serían los materiales auxiliares que rodean a la puesta del producto en el mercado, de los servicios, de un posible impacto del 20% en nuestro Producto Interior Bruto. Con lo cual, esto nos da una idea de por qué protegemos el vino, por qué llevamos el vino en el ADN, por qué en definitiva el vino ha sido una constante en la historia de esta región. Y frente a ello, y después de estar en cultivo durante milenios y sobre todo muy en particular en el pasado más reciente, Rioja tuvo la fortuna, no tanto los que la sufrieron, de beneficiarse de un suceso que acaece en Francia y es la filoxera, en definitiva un insecto que arrasa el viñedo en Francia y que provoca la necesidad de proveedores franceses de buscar la materia prima, de buscar el vino en otro sitio, ¿no? Entonces encuentran en Rioja una demarcación natural, encuentran una sociedad volcada al viñedo, encuentran además, en particular en Haro, una conexión importante que es la conexión de ferrocarril para poder llevar los vinos a Francia y vienen a coincidir durante el inicio del siglo XX con el interés de operadores, muy en particular, ya digo, en Haro, en la zona norte de la región, por las inquietudes que ya tenían, el interés por diferenciar el producto, es decir, por distinguir Rioja de otros vinos, por establecer unas reglas, por establecer unas pautas, y eso lleva a que, bueno, de un lado hay demanda y de otro lado hay el interés en poner en valor esa demanda. Pues de ahí, por tanto, que cuando hablamos de 1925 y del primer antecedente, no solo se trata de poner el acento en que seamos la denominación más antigua de España, sino que en realidad obedecía al interés de una serie de operadores que querían distinguir sus vinos y por eso se les crea un sello, se les permite diferenciar los vinos, se les permite constituir una organización que ya se llamó Consejo Regulador, que marcara las reglas y que administrara, y por tanto al final empieza a cobrar naturaleza esa organización, esa vertebración del sector, sobre todo porque había no solo un producto apreciado, sino una demanda que no llega para quedarse. Evidentemente Francia reconstruye su historia, pero que lanza a Rioja para ser precursor y ser pionero del resto de regiones españolas. De hecho, Rioja arranca, como digo, en 1925, pero encontraríamos cómo es la primera región, estamos hablando de 1974, que empieza a certificar sus vinos, es decir, que empieza no solo a adherir a los vinos un certificado de garantía, sino también a certificar la crianza de esos vinos, o en 1980, como encontramos que Rioja empieza a certificar las añadas. Ahora es relativamente frecuente ver vinos, en particular vinos españoles, que tienen un certificado de garantía donde vemos a qué cosecha corresponde el vino, al margen de lo que aparezca en la etiqueta comercial. Pero esto en 1980 era revolucionario, que es cuando empieza a hacerlo Rioja, pero con una institución detrás que garantiza esa información. O en 1985 empieza a evaluar los vinos. Acabamos de completar
la evaluación de los vinos procedentes de la añada 2019. Ya lanzo el spoiler de que hay que estar atentos porque intuíamos, y esto va a ser una realidad, va a ser una añada memorable, pero eso lo hemos hemos llegado a esa conclusión después de evaluar prácticamente 4.600 muestras, es decir, evaluamos el producto tomando muestras en origen, con una estructura costosa, pero para asegurar la calidad de esos vinos, y eso lo hacemos ahora, pero lo hacíamos también en 1985. Y el sector quería crecer, quería evolucionar, y por eso en 1991 adquiere ese carácter de calificada, ese apellido que llevamos, que a veces no se entiende por algunos consumidores, seguro que en definitiva los que están escuchando en esta conversación lo sabrán, pero supone exigencias más rigurosas, requisitos más rigurosos de lo que pueden ser los estándares de calidad, esa obligatoriedad del embotellado en origen. Todos los vinos de Rioja salen embotellados desde la zona de producción, es decir, no hay expediciones a granel. Las bodegas de Rioja se dedican exclusivamente a vinos de Rioja, no coexisten otros vinos. Bueno, son jalones en nuestra historia que seguimos, en definitiva, construyendo, que seguimos marcando, que marcan también una orientación para lo que son las regiones competidoras y que es una locomotora que no se para. Es decir, incorporamos ya en la década de los 2000, 2008, 2009, nuevas variedades, en particular nuevas variedades blancas, algunas de ellas autóctonas. Nos dotamos de una herramienta, un plan estratégico, una herramienta de empresa para construir el futuro. Hablamos de una singularización del origen. Hemos puesto el foco en el terroir, en el viñedo. Hemos puesto el foco en el origen. Le estamos dando protagonismo al viñedo, igualmente que lo hemos dado a los procesos de crianza, y esto lo hemos impulsado en el año 2017. En el 2020 estamos abordando un nuevo plan estratégico, ahora necesariamente también teniendo en cuenta el impacto que va a tener la coronavirus pero de cualquier forma, trazando nuestro futuro con un horizonte 2030, ¿cuál es en definitiva la conclusión? Bueno, siempre rompemos moldes, siempre en definitiva somos vanguardistas, siempre asumimos retos, y cuando digo asumimos en plural es porque es un colectivo vertebrado que tiene claro hacia dónde tiene que evolucionar y que sabe que a la próxima generación, a sus herederos, le tiene que dejar algo mejor de lo que ha heredado de sus ancestros. Uno de esos jalones podría ser también, dentro de la historia de La Rioja, pasar de denominación de origen a denominación de origen calificada. Así es. Esto que ocurre en el año 91 suponía también la intención de crear un clúster, en definitiva, de compartimentar no solo en el territorio, o no solo aprovecharnos de esa compartimentación que tiene el territorio, sino también todo el sector industrial, bodegas, viñedos, material auxiliar. Y en ese sentido, bueno, había que dar un paso más, evidentemente captar todo ese valor precisamente a través de ese embotellado obligatorio en origen. Había que demostrar realmente la vertebración del sector. Aquí no hay alternativa, o sea, no hay diferentes tipologías de vinos en Rioja, solamente Rioja, con lo cual todo el mundo está una, y eso suponía él alcanzar el último peldaño en la pirámide de calidad de los vinos españoles. Lo hace Rioja en 1991, después nos siguió una pequeña región catalana, Priorato, en 2006, y somos las dos regiones que ahora mismo estarían marcando esa diferencia que se completa con requisitos como tenemos una delimitación de los suelos a lo largo de la geografía de la denominación, determinando cuáles son los suelos aptos, cuáles no. Es decir, el cumplimiento de una serie de requisitos que generan la confianza necesaria en el consumidor para que seamos su vino top of mind, es decir, el referente en cuanto a sus elecciones, ¿no? Buena parte de eso también es todo este proceso complejo de certificación que culmina en esa evaluación tan profusa, tan numerosa de productos. Al final, como decía, un ejercicio de un vino que quiere siempre estar en conexión, ofrecido y, en definitiva, al servicio del consumidor, pero no ocultemos
que también tiene cierto grado de egoísmo de una región que necesita el vino para seguir teniendo éxito, para seguir generando riqueza y sobre todo, en nuestro caso, ya digo, 144 municipios, para sujetar la población en nuestros pueblos. Estamos hablando de pueblos muy pequeños, pueblos de 100, de 200 habitantes. Muchos de esos pueblos viven, subsisten, perviven porque hay viñedo en esos pueblos. Una de las maneras de clasificar o de mostrar La Rioja es a través de su mapa donde se ve que existe una Rioja Alta, una Rioja Alavesa, y antes se le llamaba Rioja Baja y ahora se le llama Rioja Oriental. Cuando hubo ese cambio, no recuerdo en qué año fue, pero es bastante reciente, hubo mucho, yo escuché o percibí mucho ruido de gente que sí que no le gustaba ese cambio de nombre. Entonces, ¿nos puedes contar un poco ya desde el punto de vista interno cómo se da ese nombre, por qué y a qué También, se debe? también con ruido, también con ruido. Bueno, la forma de entender el mapa, evidentemente, Rioja Alavesa está identificado por la comunidad autónoma en la que se enmarca esa zona de la denominación, pero Rioja Alta y Rioja Baja no tienen más que un sentido geográfico. Estamos hablando o de la zona más septentrional de la denominación o de la zona más meridional. A partir de ahí, y precisamente por esa vocación de al mercado, hay que pensar que nuestro mercado fundamentalmente es España, estamos hablando de un 63%, pero exportamos 37% de nuestras botellas fuera de nuestro país a 123 destinos, Guatemala entre ellos, ojalá suba en el ranking, hoy por hoy ocupa el lugar 41, apenas algo más de 100.000 litros, pero seguro que después de esta conversación vamos a subir ese ranking y vamos a incrementar el consumo. Pero como decía, tenemos una apertura importante a esos 124 países y en esa vocación de salir al mercado, de contactar los productores de esa zona, los productores que se ubican en Rioja Baja, tenían algunos problemas de entendimiento. Es decir, el lenguaje castellano es rico, pero no nos puede ocultar que baja se puede interpretar también como low en inglés, como algo de una calidad inferior y no tanto por la situación. Con lo cual hubo una demanda fundamentalmente de ese colectivo en el ánimo de buscar un identificativo más neutro, que tenía que ser un identificativo geográfico, de ahí oriental, por el desplazamiento hacia el este, y cambiar, por tanto, ese identificativo que hasta ahora pues, había sido como se conocía a esa zona, pensando bueno, en quitarse ese complejo, en poder salir al mercado de una forma más rotunda y sobre todo el demostrar que esa zona y los vinos que se producen en esa zona tienen igual de riqueza y diversidad que el resto. Como digo, hay una inercia, hay un entendimiento durante décadas desde que esa zona se denominaba Rioja Baja, pero también es cierto, y lo digo, es un proyecto de consenso, de vertebración. Y bueno, si una parte del colectivo piensa que puede estar penalizado por cómo se interprete ese apellido, pues bueno, a la mesa no le contestó o no le costó prácticamente nada el admitir la posibilidad de que bueno, esa redenominación, que tendremos que ver todavía pasar mucho tiempo para ver si realmente funciona o no en el mercado, pudiera ser un acicate y pudiera ser un elemento más de comunicación. Bien entendido que la fuerza de nuestro nombre está en Rioja como paraguas, en Rioja como denominación, en la potencia que tiene Rioja. Luego damos más herramientas, más posibilidades para hacer más el foco en el origen, pero realmente es una posibilidad, es una facultad que tienen los operadores. Lo importante es nuestro core, nuestro nombre Rioja. Y ya digo, pues bueno, habrá que esperar un poco de tiempo, pero es el propio colectivo, los propios productores de allí los que demandaron ese cambio. Excelente, sí, eso es algo que va a tomar tiempo porque todavía hay botellas en el mercado que no tienen ese cambio. Poco a poco se va a ir aplicando ya en todos lados. Otro de los cambios más recientes está en las novedades en la clasificación. Eso es algo que sí es mucho más reciente y que sería bueno que nos compartieras la explicación
apenas están saliendo vinos, apenas han identificado y han anunciado cuáles son los viñedos singulares. Hemos entrevistado aquí a varios bodegueros donde nos han dicho, bueno, sí, ya tenemos aprobado o asignado algunos viñedos singulares y esto es algo que poco a poco también va a ir saliendo al mercado. Cuéntanos qué va a ver las personas en las etiquetas, en los vinos y qué significan estas clasificaciones. Bueno, como decía, dentro de nuestra hoja de ruta no podemos perder de vista ni en definitiva ocultar cuáles son los fundamentos de éxito en el caso de nuestra región y no hay que perder de vista, por tanto, los vinos de ensamblaje, los vinos de cupaje, los vinos que tienen dentro de una región no muy grande la gran fortaleza de poder establecer o permitir al enólogo el componer ensamblajes que equilibren los vinos y sobre todo ofrezca al consumidor uno de nuestros valores estrella, que es la calidad sostenida en el tiempo, es decir, el saber que cuando tomes la añada siguiente de una determinada bodega, de una determinada cava, no te va a defraudar, vas a encontrar un estilo que le va a permitir, por tanto, al enólogo mantener esa trayectoria y para ello pues poder jugar con esa combinación, ¿no? Combinación que culmina en esos vinos de crianza, de reserva, de gran reserva que vemos y que vamos obviamente a seguir viendo en el mercado. Pero sí que es cierto que en ese escuchar, en esa monitorización que hacemos del mercado, descubrimos un creciente interés, que a lo mejor no es mayoritario, por conocer más sobre el viñedo que estaba detrás del vino. No tanto esa calidad resultado del ensamblaje, no tanto la marca comercial, no tanto el proceso de crianza y envejecimiento, sino tener más información sobre el terruño, sobre el viñedo. Y, por tanto, creamos unas reglas de juego. Lo que yo creo que es importante, y lo pensamos desde el Consejo Regulador, es primero ser transparentes, ser honestos y establecer las mismas claves de interpretación para un consumidor. Porque nos enfrentábamos cuando el consumidor empieza a buscar información sobre el territorio, sobre el viñedo, sobre el origen, que al final, pues bueno, tiene que guiarse por lo que le dice cada uno de los operadores. Y esto a lo mejor hace difícil la comparación, difícil la interpretación. Por eso era importante, bueno, poner en valor ese factor, pero crear unas reglas de juego o, en definitiva, unas reglas, unos requerimientos que fueran homogéneos para todos. Y todo ello trasladando que lo que estábamos haciendo era certificar, o que lo que hacemos es certificar información con carácter adicional. Es decir, los vinos seguirán siendo vinos jóvenes, son vinos sin crianza certificada, serán vinos con crianza, vinos de reserva, vinos de gran reserva. Pero vamos a encontrar en algunos vinos, precisamente porque han superado toda esa trazabilidad, más información que la que estamos acostumbrados a encontrar ahora. Podremos encontrar información sobre la zona. Estamos más acostumbrados a ver esto, lo llevamos viendo desde el año 78. Hemos actualizado los requisitos de trazabilidad y lo que hacemos es permitir, mediante la garantía de que el vino procede de esa zona, de que haya una información adicional en esos etiquetados que sea: este vino procede de Rioja Alavesa, este vino procede de Rioja Alta, este vino procede de Rioja Oriental. El consumidor lo va a ver en el etiquetado, porque en definitiva va a aparecer el nombre de esa zona, lo va a ver en el documento de garantía, porque aparecerá una V y una Z de vino de zona, y en definitiva va a saber que el vino que se está bebiendo proviene de esa zona concreta. Hablamos, si pensamos en el año 19, vamos a dar una cifra total de comercialización, prácticamente 256 millones de litros. De esos 256 millones de litros, 9 millones de litros salieron con el indicativo de la zona, es decir, permitieron a los consumidores encontrar la información sobre la zona concreta. De hecho, estamos hablando de 122 operadores 112 operadores, que hicieron uso de esa facultad. Si fuera un microscopio y fuéramos haciendo un poco más de foco, veríamos cómo podríamos llegar a una delimitación más pequeñita, que sería la de un municipio. Es decir, no, yo no tengo interés en un vino de Rioja Alta, sino lo que quiero es beber un vino de Briones o un vino de Cenicero.
hay también un procedimiento de trazabilidad para poder garantizar que el vino proviene de ese municipio. Ahí estamos hablando de algo más incipiente, hablamos de pues, prácticamente 500.000 de litros el año pasado, de 23 operadores que marcaron sus productos con el nombre de algún municipio, pero que en definitiva le permite al consumidor que está buscando, yo no solo quiero beber un vino de Rioja, sino quiero beber un vino de este municipio, el encontrar ese vino que tendrá esa información en la frontal, aparecerá vino de Cenicero, vino de Briones, y que en el documento de garantía aparecerá también las siglas VM, en este caso vino de municipio. Con lo cual, en los dos casos, lo que hemos conseguido es, a partir de tener la información general de Rioja, hacer un zoom y garantizar una trazabilidad geográfica para llegar a lo que es una zona o lo que es un municipio. ¿Qué ocurre? Hay gente que quiere, es más exigente y quiere más información y quiere directamente conectar con el viñedo. Y ahí toma sentido lo que hemos definido como viñedo singular. Es decir, hablamos de los 84 primeros reconocimientos a mediados del año pasado. Hay de esos 84 viñedos que podrían dar 84 vinos, 21 que han llegado a la meta. Hay todavía 19 que están todavía corriendo y que posiblemente listemos en un breve plazo, que tendrán su reconocimiento oficial. Pero de cualquier forma, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de un volumen muy pequeño, de un vino de nicho y de un vino además que es muy exigente. Es decir, aquí ya no solo hablamos de una trazabilidad geográfica, no solo hablamos de llevar el microscopio a descubrir ese viñedo muy pequeñito, esa pequeña parcela, sino que aquí hablamos también de requisitos cualitativos. Estamos hablando de un rendimiento menor que el rendimiento estándar, prácticamente un 20% inferior al rendimiento estándar, tanto en producción como en transformación. Estamos hablando de un viñedo que ya tiene una edad, por lo menos 35 años. Estamos hablando de un viñedo de producción contenida, es decir, un viñedo que no da el rendimiento por un ajuste manual, un ajuste del hombre, sino que da el rendimiento de una manera espontánea, de una manera totalmente equilibrada. Estamos hablando de un viñedo que se vendimia manualmente. Estamos hablando de un viñedo donde se controla la producción año a año, es decir, se verifica específicamente que cumple las expectativas. Y sobre todo, dos elementos importantes. Un viñedo que finalmente tiene un reconocimiento oficial, es decir, que tiene que estar acreditando todas esas características en una memoria que en definitiva traslade al Ministerio de Agricultura todas estas características, que es finalmente quien va a reconocer ese territorio y en particular también prácticas sostenibles en ese viñedo, pero sobre todo, y más importante, un viñedo que para culminar todo el proceso, para llegar a la meta, que es lo que han hecho estos 21 vinos, de los cuales ya 13 están en el mercado, lo que tienen que hacer es superar una calificación, una reválida, es decir, superar una cata ciega que antes de salir al mercado lleve a que los catadores determinen que ese vino es excelente. Con lo cual, tenemos un producto muy valioso, un producto que no somos capaces de comparar con el vino de ensamblaje, es decir, podemos encontrar realmente joyas riojanas en esos vinos de cupaje, pero que en este caso concreto cumple unos requisitos de trazabilidad y podemos asegurar justo antes de su salida al mercado que es un vino excelente. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Lo que buscamos es hacer ese foco, dar una luz al viñedo que posiblemente en el pasado no la ha tenido, simplemente ha sido un actor secundario, un participante, un extra en el proceso, y ahora le damos un papel principal, un protagonismo y sobre todo al consumidor le damos la información de que esa información está garantizada, o de que todos esos extremos están garantizados por un ente independiente, por el Consejo Regulador, que al final es un eslabón de la cadena y por tanto ya no es un discurso del operador, sino un discurso del Consejo Regulador, un aval del Consejo Regulador. Aquí veremos en los etiquetados cómo aparecerá la mención viñedo singular y cómo en los documentos de garantía, aquí ya no veremos dos iniciales como en el vino de zona o como en el vino de municipio, sino veremos esa expresión, viñedo singular, que lo que transmite al consumidor es que ese viñedo, ese vino, cumple todas estas características que no podríamos incluir en la etiqueta, obviamente, y que resumimos con ese concepto, con esa mención viñedo singular.
tratando de conocer un poco cómo funciona el Consejo Regulador internamente, qué tanta carga de trabajo fue para ustedes y por cuánto tiempo el estudiar y calificar a estos viñedos singulares. Pues es una carga importante. Hacemos más cosas, pero es una carga importante porque bueno, nos lleva prácticamente 6 meses, es una evaluación individual, es decir, antes de que toda esa información vaya al Ministerio de Agricultura, que es quien finalmente reconoce, sanciona como autoridad pública que todo está conforme y finalmente lo lleva al boletín oficial del Estado diciendo, vale, además de las zonas, de los municipios, de la delimitación que tiene Rioja, también aquí, de hecho, aparecen sus coordenadas cartográficas para delimitar de qué zonas se trata. Hay una zona o un viñedo o una parcela reconocida, pero para llegar a ese camino, primero tiene que haber una evaluación técnica, tenemos que evaluar el viñedo, tenemos que realmente confirmar que se trata de un viñedo que tiene esas expectativas de producción, que es un viñedo de vigor limitado y para ello realmente hay todo un proceso importante de análisis que culmina en un informe complementario que elevamos desde el Consejo Regulador para acompañar a esas solicitudes. Con lo cual, evidentemente, como todo lo que es preciado es poco, es pequeño, evidentemente es un proceso que va creciendo, por eso hablaba de 19 solicitudes más, pero lo que sí podemos decir es que es un proceso cuidado desde el principio hasta el final, un proceso garantizado y una herramienta más, una opción más a aquellos operadores de Rioja que realmente quieren impulsarlo, que al operador le permite poner su trabajo en valor, en definitiva poder comunicar de una forma más íntima con el consumidor y a Rioja demostrar que seguimos siendo punta de lanza, que seguimos escuchando al mercado, que tenemos una solución para cada inquietud que se plantea y que en esa gran caja de herramientas pues caben desde los vinos de ensamblaje hasta estos vinos un poco más particulares, más vinos de nicho, pero que nos permiten defender una diversidad que conecta con cualquier consumidor que sea exigente y que realmente busque un buen vino. Aquí ya comenzamos a recibir preguntas y una de ellas es ¿por qué el requerimiento que tanto el viñedo como la bodega deben estar dentro del mismo pueblo para ser considerados vino de municipio? Sí, eso es. Al final el esquema del vino de zona está repetido miméticamente en el municipio. Obviamente la bodega que pone en el mercado un vino de Rioja Alavesa o de Rioja Alta está situada en Rioja Alavesa y en Rioja Alta. Sonaría un tanto extraño a un consumidor el que la bodega esté pues, en la zona más meridional, porque realmente pensamos en la cercanía a lo que en el municipio ocurre lo mismo. Estamos pensando en la cercanía en cuanto a la elaboración y por eso se fijó el requisito en la configuración de que la bodega, el centro de elaboración, estuviera situado en el mismo municipio. De entrada, aunque técnicamente es posible, y sobre todo si uno garantiza la trazabilidad, sonaría un tanto extraño que abriéramos la posibilidad de que pues, el vino de Aro se pudiera estar embotellando en, pues poner un ejemplo, en Alfar, ¿no? Por buscar 2 puntos distantes. Se puede hacer y obviamente se puede garantizar. Como digo, en el arranque ahí se percibía que podía ser un contrasentido. Y en segundo término porque también hay algo de arraigo social, es decir, lo que se quería es poner en valor el municipio en toda su extensión y en ese sentido, por tanto, bueno, al César lo que es del César, ¿no? Se pensaba en viñedos situados en la cercanía de la bodega que finalmente los transformaba. Eso es lo que fundamenta la decisión. Como todo, y como he subrayado, hablamos de una denominación que monitoriza el mercado. Es decir, sería relativamente sencillo desde el punto de vista práctico el permitir el que, en definitiva, pudiera haber una bodega elaboradora de vinos de pueblo, de vinos de municipio, de diferentes procedencias. A lo mejor incluso sería interesante. De cualquier forma, eso, con nuestro sistema, se puede hacer de la noche a la mañana, se puede hacer de una manera muy rápida, porque lo importante es trazar la producción, la trazamos desde el viñedo hasta que el vino se elabora. En esta primera etapa se pensaba más en ese sentimiento
social, en ese arraigo, en esa puesta en valor, en el orgullo de pueblo y sobre todo en esa conexión cercana. Estamos hablando de producto cuidado, es decir, las uvas viajan muy poco y por tanto el centro de producción normalmente está cercano, y de ahí cobra el sentido de haber asimilado el mismo esquema del vino de zona para el vino del municipio, pero insisto, es algo joven, estamos echando a andar. En realidad la primera añada que se certificó para vinos del municipio es 2017, con lo cual es casi tan joven como el cambio de nombre de Rioja Baja por Rioja Oriental. Tenemos que hacer historia, no tenemos prisa, estamos ya llegando a nuestros 100 años, que los cumpliremos en el 2025, con lo cual ya digo que la evolución de estos vinos, la demanda, nos va a marcar un poco el trayecto. Ciertamente lo que vemos es que los vinos de zona más intuitivos están más asentados en esos 9 millones de litros de los que hablaba de comercializados. El vino del municipio todavía está arrancando, pero bueno, hay operadores que realmente ven ese romanticismo, esa conexión, esas características diferenciales y que han apostado por este vino de todos. Como mencionas, ya hay algunos de esos vinos que están en el mercado. Cada bodega tiene un trabajo de comunicación, de describir esto y darlo a conocer. ¿Cómo ustedes han monitoreado en ese proceso que ha sido la aceptación del público ante esos vinos? Bueno, la aceptación, yo creo, en primer término, de la regulación. Yo creo que hay una respuesta del público en general, de los prescriptores, valorando positivamente la evolución. Como digo, hay una tendencia ahora de ciertos consumidores, prescriptores, expertos, a saber, a conocer. Yo creo que va unido también a ir adquiriendo más experiencia y más dominio del producto. Estamos hablando de un producto donde el primer contacto, el primer acercamiento es el disfrute y por tanto hacer gozar a la persona que lo consume, transmitirle el intangible, transmitirle todo lo que hay detrás de una región, es decir, una historia, unas raíces, un idioma, una gastronomía. Pero no es menos cierto que a medida que uno evoluciona, va queriendo más y esa información se va buscando en los vinos, con lo cual ha sido muy valorado o muy positivamente valorado, y sobre todo porque también es un sistema, no es complejo, es fácil de entender, no está adentrado en una gran cantidad de demarcaciones, no nos acercamos a modelos borgoñones, sino que yo creo que es fácil de asimilar. En ese sentido, por tanto, la primera respuesta positiva. La segunda respuesta, cuando ya hemos empezado a hacer ejercicios de presentación, hicimos 2 el año pasado, nuestra idea era continuar con ello. La ha sido fabulosa, hemos estado en Madrid, hemos estado en Sevilla, incluso en los prolegómenos un ejercicio en Bilbao, y la respuesta siempre ha sido muy positiva, hay un interés y sobre todo al final, claro, si nos hablamos de estos vinos de viñedo singular, nos estamos enfrentando a vinos excepcionales, con lo cual no pueden defraudar nunca, y en ese sentido el aprecio está garantizado. La cuestión es que es como las esencias, ¿no? que se venden en frasquitos pequeños, el volumen no es grande. Yo tengo una anécdota, estamos impulsando también una figura espumoso de calidad, hay 10 proyectos en marcha todavía. Si queremos buscar la marginalidad, más marginal que lo que puedan ser estos vinos de viñedo singular, y hablamos de ello en unos salones, una visita reciente a Moscú en septiembre del año pasado, y un mercado, el ruso, que aprecia mucho los vinos espumosos y bueno, estaban ansiosos por saber cuándo esos vinos iban a estar en mercado, cuándo se iban a poder consumir, cuándo iban a llegar a Rusia. Bueno, lo que dijimos primero, que eran 10 proyectos en marcha con unos periodos exigentes de envejecimiento, con lo cual iban a costar llegar al mercado, pero para que se hicieran una idea, dijimos, bueno, esos 10 proyectos en total son 265.000 botellas. Es que posiblemente a Moscú llegue una caja o lleguen 2. Desgraciadamente no vamos a inundar los anaqueles con esas botellas. Pero en cierto sentido, porque también hay que entender que no está cambiando la fisonomía de Rioja. Es decir, no estamos realizando una desconfiguración, no estamos cambiando lo que son nuestro patrón, nuestros valores. Estamos poniendo herramientas, opciones encima de la mesa, muchas a lo mejor de detalle, muchas testimoniales, pero que a lo mejor se acoplan con un productor que realmente quiere optar por ahí,
Y en ese sentido, como digo, es un camino que echa a andar. No tenemos que perder la vista de cuál es nuestro core. No tenemos que perder la vista tampoco de que al final va a ser una oferta limitada. Y la prueba más que evidente de los vinos que ya se han puesto en el mercado, pues estamos hablando en esos 13 vinos desde prácticamente 35.000 botellas desde que hay un soldado. Es decir, son vinos puestos y vendidos, ¿no? Y esperando ya a la siguiente añada, con lo cual, pues, yo creo que eso demuestra también el éxito y que realmente tampoco el esfuerzo de comunicación de momento es grande, porque realmente tampoco la oferta es grande. Ojalá vaya creciendo y sobre todo vaya calando, ¿no? Pero yo creo que al final, ya digo, desde lo que es región, el entender que evolucionamos, desde que los que son operadores, entender que es una oportunidad más allá del disfrute, el poder degustar este fruto. Ya nos adelantaste un poco que han habido cambios asociados a ciertas variedades de uvas que se han incorporado, como por ejemplo la Tempranillo Blanca, la Turruntés y las dos Maturanas. Ajá. ¿Cómo se definen estos cambios? Aquí tenemos una imagen de la Tempranillo Blanca cuando empezó su mutación. Eh, ¿Cómo ha sido esa incorporación de esas nuevas variedades y con qué objetivos se hacen? Bueno, nos preocupan y nos ocupan nuestras raíces. Es una región que sin mirar atrás nunca pierde la dirección. Y se hizo un trabajo importante a comienzos de los años 2000 de recuperación de material genético. Como digo, es una región cultivadora de viñedo o viticultora o vitivinicultora desde hace siglos, y eso ha supuesto una gran riqueza de material genético que, bueno, por la propia evolución se ha ido perdiendo, y por ello hubo un esfuerzo importante en investigar variedades que en su día estuvieron plantadas, que se perdieron y donde, rescatando material genérico, hemos podido multiplicar, ¿no? De ahí surgen las maturanas, de ahí surge el turruntés, y realmente el tempranillo blanco, como bien apuntas, no surge de ahí, surge de una casualidad, surge de una cepa que debería ser o que debería tener colgando racimos tintos, y que sin embargo en un municipio de Rioja Alta, en Navarrete, pues empezó a dar racimos blancos. La estudiaron, al final realmente era una cepa enferma, la mutación era una mutación genética, bueno, por una enfermedad que no afectó a la cepa, simplemente esa enfermedad lo único que provocó es un cambio en el color, y que permitió empezar a estudiar la variedad y multiplicarla. Bueno, de aquel estudio se determinaron algunos perfiles que respondían a cosas que estábamos buscando. En la maturana, podríamos hablar en la maturana tinta de una relativa cercanía a los cabernets, una variedad muy potente, una variedad muy estructurada, que nos permitía, pues, encontrar características de variedades internacionales en variedades que teníamos en casa. En el caso del tempranillo blanco encontramos que nos aportaba la sutileza, la elegancia, ese carácter frutal que busca el público, sobre todo el público femenino, en los vinos blancos, que quizá echábamos en falta, en cierto modo, en nuestra viura, en nuestra variedad de referencia, y que nos llevó a descubrir cómo, con una variedad autóctona y, en definitiva, exclusiva de Rioja, podíamos conseguir el aportar esas características, o incluso derivar, como ha ocurrido, a realizar monovarietales de esta variedad. No estamos hablando de grandes superficies. En el caso del tempranillo blanco, aproximadamente 760 hectáreas. En el caso de la maturana blanca, algo más de 30 hectáreas, muy poquito. En el caso del turruntés, prácticamente 6 hectáreas. La maturana tinta, precisamente por esos aportes que hace, ha tenido un mayor impulso, hablamos de unas 200 hectáreas. De cualquier forma, volvamos a esa caja de herramientas, lo que hablamos es de sentido de las raíces, de carácter autóctono, de características que realmente algunos consumidores, el mercado, está buscando, y sobre todo de la gran ventaja
de hacerlo con variedades propias. No se trata de perder el norte, de alguna forma dinamitar perdón, el portfolio, sino, bueno, saber que nuestro hilo conductor es el tempranillo fundamentalmente tinto. El tempranillo tinto obviamente es una variedad extendida por la geografía española, incluso se empieza a plantar fuera de las fronteras. Nosotros ponemos el acento de que creemos, y así lo avalan también los consumidores, que es la región en la que mejor se adapta el tempranillo, donde consigue su elegancia, su finura, consigue ser en definitiva una variedad preparada para envejecer, preparada para entrar en contacto con el roble, y por tanto es lo que marca nuestro patrón en los vinos, pero a partir de ahí, pues la peculiaridad que le puedan aportar estas otras variedades. Cuando hablamos de las variedades blancas, nos ocurre algo parecido. Aquí sí que debemos poner el acento en que hemos rejuvenecido a nuestra viura, es decir, vive una segunda juventud, vive una segunda fortaleza. Estamos hablando de que las 3/4 partes de los viñedos de variedades blancas de Rioja están por encima de los 20 años, con lo cual ya son viñedos que empiezan a ser maduros. Y la viura expresa de una forma que antes a lo mejor no conseguíamos hacer que lo hiciera. Una variedad también que permite obtener joyas. Hay un contacto precisamente de la madera en las fermentaciones en barrica, en los vinos envejecidos, los vinos que descubrimos en Murrieta, que descubrimos en bodegas riojanas, que descubrimos en López Heredia, vinos blancos con una longevidad y con una acidez sostenida, permiten pues, degustar vinos de hace 30 años, de hace 40 años, con lo cual la viura siempre ha cumplido con creces ese cometido, pero ahora incluso empieza a expresarse y empieza a poder competir con ese tempranillo blanco, y podemos ofrecer al consumidor no solo nuestro dominio, no solo esas joyas que nos da el envejecimiento, sino también esos vinos preparados, esos vinos jóvenes, esos vinos que afrontan pues, bueno, el consumo, como digo, sin preocupaciones, el consumo que no quiere investigar, que solamente quiere disfrutar. Y en ese sentido, pues bueno, esa ampliación del portfolio cumplía en esa hoja de ruta esa mejor satisfacción de los consumidores que aprecian los vinos de Rioja. Ya nos diste un adelanto de cómo hacer la añada 2019. ¿Qué más nos puedes decir? No hay que contarlo, no hay que contarlo. Tenemos ya una valoración técnica. Esto será oficial en breve plazo. Tenemos que salvar las dificultades ahora de las reuniones y hacer una reunión virtual para, de alguna forma, refrendarlo de una manera oficial. Pero bueno, ya que estamos entre amigos y que somos pocos, podemos decir que va a ser algo mejor que muy buena, y si uno mira la escala, pues puede descubrir realmente a qué apunta esta añada. Ya lo veíamos, una añada con un ciclo sin sobresaltos, con unas condiciones climatológicas del 19 perfectas, idóneas, una vendimia tranquila, es decir, sin sobresaltos, pudiendo aprovechar el óptimo de maduración, una cosecha corta, en rendimientos. Todo apuntaba a que los vinos no deberían defraudar. Ya se realizaron los primeros descubes. Hemos, como digo, evaluado prácticamente 4.600 muestras. Tenemos un conocimiento muy cercano a lo que es la evaluación. Y, como digo, tuvimos una reunión técnica donde compartimos y sumarizamos los resultados. Nos queda esa valoración oficial, pero ya digo, no lo contéis, pero tenéis la primicia de lo que va a ser. Perfecto, ya para cerrar, háblenos un poco de esta iniciativa que se llama Rioja Wine Academy. Ajá. Bueno, entendíamos que la dimensión mundial que tienen los vinos de Rioja, lo que es importante es expandir el conocimiento, llegar a esos 124 países que ya los consumen, llegar a Guatemala, llegar en definitiva a Hispanoamérica, pero bueno, llegar incluso a puntos donde a lo mejor todavía nuestra presencia es testimonial o no existe, ¿no? Y para ello, pues nuestro tiempo es limitado, no podemos coger un avión, y menos ahora, viajar a todos los sitios. Se nos ocurrió que había un vehículo
valioso que es la formación. Y la formación empieza o la estructuramos en el 2016 creando la figura del formador que a su vez pudiera llegar a formar o a educar en destino por nuestra cuenta, es decir, preparar especialistas, preparar embajadores que pudieran en sus países de origen poder difundir y crear esta especie de capilaridad para extender el conocimiento. Bueno, esto lo hicimos entre 2016 y 2018, nos permitió acreditar a 100 especialistas, a 100 formadores de 23 países, pero sabíamos que nos estábamos quedando cortos. Y bueno, con la incorporación valiosa de una profesional, de Ana López Cano, que se está haciendo cargo de este proyecto, dijimos, hay que dar un paso más, expandir mucho más el conocimiento. Lo primero era crear un paraguas, Rioja Wine Academy, y a partir de ahí buscar la especialización en los programas. Es decir, no solo buscar estos especialistas, a estos formadores, sino también, ¿por qué no?, conocimiento de Rioja en general, generar un diploma, generar ese nivel de conocimiento en el consumidor que con simpatía se acerca a Rioja y que en definitiva quiere conocer algo más, pero también cuidar a los especialistas en enoturismo, es decir, dar una vertiente de lo que es nuestra región, abrir las puertas y en definitiva escenificar qué es lo que nos encuentra en Rioja cuando llega aquí, para eso tener la especialización de esos profesionales que se encargan de ser nuestros embajadores aquí en nuestra región, o hacerlo también con la distribución, con los especialistas en la venta y por tanto lo que hemos creado es pasarelas de una forma reglada, a través de luego pruebas y que en definitiva tienen que superar los participantes. Una gran academia virtual. Debemos decir que tenemos ahora mismo 9.400 alumnos. Hay que ir a por los 10.000, hay que animar a que más gente de Guatemala se introduzca ahí. De hecho, si pensamos en estos educadores, en estos profesionales que queremos que sean predicadores de Rioja, por eso buscamos pues gente que se dedique precisamente a la formación, que tenga predicamento, que tenga contacto con colectivos para poder llegar o llevar la noticia lo más lejos posible. Estamos hablando de una respuesta en el periodo de lanzamiento de esta universidad virtual de 335 personas. Evidentemente, como eso tiene una formación final en Rioja, hemos tenido que hacer una selección, una criba. Ahora mismo tenemos a 23 personas más que están cursando esa formación especializada y que esperamos poder recibirles aquí cuanto antes para subir esa lista de 100, pero quedémonos con esa idea, quedémonos con esa gran universidad del Rioja, quedémonos con que no hay que tenerle miedo, hay posibilidades para todos los niveles, hay posibilidad de acercamiento. Estamos hablando de una formación totalmente gratuita, es decir, simplemente se trata de entrar en el portal, de inscribirse y de cursar esa formación. Lo único que estamos pidiendo es ganas de conocer Rioja y tiempo. Lo demás lo ponemos nosotros. Ponemos la formación, no hay coste, ponemos en definitiva esos conocimientos y ya digo, la respuesta yo creo que avala el que la iniciativa es más que interesante. Muy bien, a por los 10.000. A eso es. José Luis, muchas gracias por tu tiempo, gracias por darnos estas explicaciones tan instructivas y que nos permite conocer y disfrutar mucho mejor de una copa de Rioja. Muchísimas gracias a vosotros.